No vamos a aceptar y no tendríamos que aceptar una declaración a medias de reconocimiento de la corcholata ganadora. Tiene que ser completa, sin medias tintas, sin peros, sin nada que pueda contribuir a que los medios de comunicación, terminando la conferencia en donde se den los resultados del 6 de septiembre, inmediatamente saliendo de ese lugar, que no sé en dónde vaya a ser, en qué recinto, vayan estas corcholatas a hablar pestes del resultado en los medios que son los medios criminales, los medios chayoteros, los medios que sirven y que son parte del régimen salinista neoliberal. Entonces, lo primero es una aceptación total. Ahora, esta aceptación tiene que pasar por primero, y eso tiene que ser muy importante, la aceptación de que quien está organizando las encuestas tiene toda la honorabilidad y la legitimidad para poder hacerlo, ¿no? Que ese es otro de los grandes trabajos, de los grandes retos. El aceptar que el órgano interno de Morena, que es el encargado de organizar y de ejecutar y realizar las encuestas, es un órgano al que le tenemos confianza. Porque si no es un órgano al que le tenemos confianza, entonces de origen, pues este proceso es un proceso que es una fachada, es un circo. Entonces tenemos que también llegar a ese punto de aceptación de que los organizadores de esta encuesta, que son personas íntegras o que tendrían que ser personas íntegras, van a hacer un trabajo muy pulcro y un trabajo muy cuidadoso en la metodología, en la forma de la aplicación y en las preguntas, ¿no? Porque no va a ser solo una, van a ser varias preguntas. Y eso es algo que yo he escuchado, que empieza a haber también esa intención de decir, ay, pero es que está deslegitimado ese órgano de las encuestas, o no son personas capaces técnicamente, esas personas que están haciendo la encuesta, para poder realizar algo como lo que se está o lo que se va a dar a conocer el 6 de septiembre. Ya empiezan a ver esas voces. Entonces, lo primero es, y no lo digo solo para las corcholatas, cuando estoy yo hablando de que hay que aceptar completamente, sin titubeos y de manera absoluta los resultados, es para las corcholatas, pero también para todos los que militamos en la transformación. O sea, no solo es para ellos, es también para todos nosotros y para todas nosotras, es decir, para todos y todas. Una aceptación de los resultados sin regatear, ¿me explico? No estamos, porque no es una cuestión de como cuando le dices es lo menos al marchante del mercado, no es un asunto de estos, ¿me explico? Con el marchante puedes decir, ay, es lo menos, o ay, ¿qué te parece si te compro más, me haces un pequeño descuentito? A lo mejor todos en algún momento lo hemos hecho. Esto no es el caso de la cuestión de las encuestas. No podemos regatearle al resultado nada. O sea, si estamos aceptando que este modelo, que es un modelo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido implementando, sugiriendo e impulsando desde hace muchos años, desde que, bueno, son 9 años de que el partido de Morena es un partido ya institucionalizado, y si se está llevando a cabo este proceso que el propio presidente lo ha legitimado, lo ha impulsado, lo ha llevado a cabo, no tendríamos por qué tener dudas de que es un mecanismo ideal. Cuando yo hablo de la crítica, por cierto, porque podrían estar diciendo, pero tú criticaste que hay muchos que llegan a la candidatura y tienen un historial oscuro o un historial bastante terrible, ¿no? Y que ganan la encuesta porque son los más conocidos. Ahí sigo sosteniendo mi crítica. Tiene que haber un órgano al interior de Morena que supervise con lupa y con microscopio a cada uno de los perfiles, y que ni siquiera lleguen a la encuesta personajes que no representen legítimamente todo lo que representa el movimiento de transformación. Pero no estamos hablando de no estoy descalificando con lo que dije ayer en lo que dije el miércoles en el monólogo, no estoy descalificando el proceso o el método de selección a través de una encuesta. Lo que estoy descalificando y no estoy de acuerdo es lo que pasa antes de que lleguen esas personas a la encuesta. No tendría por qué llegar a la encuesta nadie
que tuviera alguna mancha en el pasado con el crimen organizado o en contra de la transformación, o que abiertamente haya operado para el beneficio propio en actos de corrupción y en contra de las mayorías o en contra del pueblo. ¿Me explico? Eso es lo que yo critico. El método como tal de la encuesta me parece un método democrático y me parece un método lo más acercado a una posibilidad de que no haya fracturas, porque de lo contrario, si no se hace a través de una encuesta, vas a tener muchas fisuras, ¿me explico? Vas a tener muchísimas más espacios para que la gente se vaya o haya rupturas que ya no se puedan reconciliar. Y creo que es un método, no el mejor, no es como lo perfecto, pero creo que es un método que ha funcionado y que funcionaría mucho mejor si los que llegaran a la medición de la encuesta fueran todos personas que han hecho base en el partido, que han hecho un trabajo de tierra en el partido y que están probados de que son personas que militan de manera consciente, de manera decidida, de manera honesta en el movimiento de transformación. A ver, llegado el momento que se dé a conocer, pues todos, tanto las corcholatas como nosotros, tenemos que aceptar los resultados. Porque además va a ser un resultado que va a estar legitimado por otras encuestadoras. No es una encuesta única de Morena, sino que se seleccionan otras 4, otras 5, que van a ser en tómbola, porque cada uno de los, creo que solo el que no propuso encuestadoras fue Noroña. Creo que en alguna conversación que él tiene en sus redes sociales, él había dicho que no tenía él, no propuso, si me confirma la producción, que no propuso ninguna casa encuestadora. Creo que todas las demás sí lo propusieron, y de las que son 2 por corcholata, en este caso serían 5, porque Noroña no quiso, son 10 encuestadoras, que pueden algunas coincidir, por eso no necesariamente son 10. A lo mejor Claudia propone una que también propuso Adán Augusto, puede darse el caso. De esas que se propongan 2 cada corcholata, pues se va a seleccionar, me parece que son 4 encuestadoras, más la principal, que es la de Morena, y entonces son encuestas que se le llaman encuestas espejo. En todas va a haber representantes de las corcholatas para que, incluso en el proceso de la encuesta, es decir, cuando vayan a encuestar, ese proceso de tierra, de ir a tocar al domicilio, que te abra la persona y que empiece a realizarse la encuesta, todo ese proceso va a tener representantes de las 6 corcholatas, para que no haya duda de que hay fraude, de que se indujo en la pregunta o en la forma en la que incluso se presentó el encuestador con el ciudadano, con el pueblo. Todo eso va a estar muy limpio porque va a haber representantes. Entonces, se hizo lo más minucioso, lo más transparente posible para que, llegado el 6 de septiembre, tanto ellos, tanto las corcholatas como nosotros, que somos los que militamos en la transformación, sea el resultado que sea, lo aceptemos sin titubeos. Ese es el primer gran reto. Ahora, ¿cuál es el segundo reto? Que ese es, creo yo, más, bueno, no sé si sea más complicado, pero sería algo muy interesante. A ver, ya tenemos a la persona que va a enarbolar o a abanderar o a dirigir el proceso de transformación, ¿no? Ya quedó esa corcholata, ganó las encuestas. Todos los demás, en ese entendido de lo que decía al principio, ya aceptaron sin titubeos que esa corcholata ganó. ¿Qué es lo que tiene que pasar con las otras corcholatas perdedoras? No le tengamos miedo a la palabra perdedoras, por favor, ¿no? Que también a veces estamos como que, híjole, decimos palabras que nos lastiman tanto, pero son cosas que así es, hay un ganador, hay un perdedor. No puede haber 3 candidatos, 4 candidatos a la presidencia de la República por un solo partido o por una sola alianza. Es una persona. Hay una ganadora o hay un ganador y hay perdedores. No tenemos por qué maquillar la palabra perdedores. Así abiertamente, la corcholata ganadora, las 5 corcholatas perdedoras, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cerrar filas. Desde luego, inmediatamente ponerse
al servicio de quien vaya a dirigir el proceso de transformación y empezar a construir. Y yo diría que en ese momento tendría que pasar algo que creo que es muy importante, que es el hecho de una campaña paralela. En vez de tener una sola campaña, en donde tal vez en algún evento aparezcan 2 corcholatas con la ganadora, aparezcan otras 2 corcholatas, y en otros a lo mejor esté solamente una corcholata de las perdedoras apoyando a la ganadora o al ganador, no sea así, sino que veamos una campaña, una mega campaña. Si la corcholata ganadora ya en campaña va a algún lugar, que paralelamente en ese mismo estado y en otros municipios o en otros estados, las otras 5 corcholatas estén haciendo igualmente campaña a favor de esa candidata o candidato ganador. Ya promocionando abiertamente el proyecto de transformación, hablando del proyecto de transformación, dando a conocer el proyecto, porque además el proyecto, aunque muchos han querido salirse de que yo propongo esto en seguridad, yo propongo esto, bueno, a ver, primero tenemos que tener un proyecto porque esto no es cuestión de una sola persona o de un equipo de trabajo, de un candidato o de una corcholata. El proyecto de nación es un proyecto construido por muchas personas que trata de representar las necesidades actuales del país. Entonces, tendríamos que aceptar el proyecto de manera individual de una persona. Necesitamos primero que este equipo que el propio Morena ha creado y ha hecho de invitar a diferentes personajes para escribir el proyecto de nación sea un proyecto en el que se comprometan todas las corcholatas a firmarlo y a comprometerse a cumplirlo. Entonces, a ver, ya tendríamos en ese momento el proyecto de nación. Entonces, ya qué más da que ese proyecto de nación lo explique la candidata o lo expliquen las corcholatas perdedoras, que en ese momento ya no van a ser perdedoras, porque además, si gana el movimiento de transformación, ganamos todos. Entonces, las otras que no lograron la candidatura van a poder hablar del proyecto de nación, porque es un proyecto que ya está, digamos, bien organizado, bien proyectado, bien escrito, y además comprometidas cada una de las corcholatas desde este momento, o tendrían que ser así, de llevarlo a cabo una vez que llegaran al poder o llegaran a la presidencia.